Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión, esta mañana, estoy aquí en el porche delantero de mi casa, preparado para grabar un vídeo acerca de una serie que he visto en Netflix recientemente y que me ha parecido muy interesante. Quienes sigan el canal sabrán de mi interés por la intersección entre el deporte y la literatura, el deporte y el cine, bueno, el deporte y las artes en general. Y en este contexto se inscribe esta serie de la que voy a hablar en el vídeo de hoy, que se titula The English Game, y es una miniserie creada, producida y escrita para Netflix por Julian Fellowes, un aristócrata que es actor teatral y guionista, productor televisivo, y que quizá ustedes conozcan porque fue quien produjo y quien creó la serie de Downton Abbey, que tuvo tanto éxito tanto aquí en los Estados Unidos como en Europa. En cuanto a The English Game, hay que decir que se trata de una serie dramática de corte histórico en 6 capítulos que recrea los inicios del fútbol en las Islas Británicas, centrándose en la década de 1870, a finales de esa década de 1870 y principios de la década siguiente de 1880, es decir, pocos años después de que la FA o la FA, es decir, la Football Association en Inglaterra, promulgase y fijase las primeras reglas oficiales del fútbol, que era un deporte que en estos momentos, por supuesto, se encontraba todavía en su infancia. La serie de English Games se basa en hechos reales y también en personajes históricos, como por ejemplo Lord Kinnaird o Fergus Suter, pero mezcla hábilmente algunos elementos reales y otros elementos ficticios, porque igual que Downton Abbey no tiene un interés fundamentalmente documental, sino un interés también dramático. Y en este sentido la trama de The English Game gira alrededor de las vidas de dos futbolistas escoceses, Fergus Suter y Jimmy Love, que eran, estos sí, personajes históricos importantes en esta etapa inicial del desarrollo del fútbol. Y estos dos futbolistas, Fergus y Jimmy, dejan su Glasgow natal para jugar en Inglaterra, en el condado de Lancashire, primero para el equipo de Darwen FC y posteriormente para el equipo de Blackburn. Y entonces en la serie vemos el fútbol naciente desde el punto de vista de la clase trabajadora, a través de los ojos sobre todo de Fergus, pero tenemos también la perspectiva de la aristocracia mediante el personaje de Lord Arthur Kinnaird, que también es o está basado en un personaje histórico, uno de los miembros de la FA e integrante del equipo de fútbol de los Old Etonians del famoso y prestigioso Eton College inglés. Lord Arthur Kinnaird en esta serie está interpretado por Edward Holcroft, que quizá conozcan o recuerden quienes hayan visto esa también muy interesante serie canadiense titulada Alias Grace o Alias Grace. Y el personaje de Fergus Suter está interpretado por Kevin Guthrie, un actor quizá un poco menos conocido, pero que realiza un trabajo excepcional en esta serie. Es un actor de teatro escocés. Es cierto, y lo he leído en algunas críticas de la serie, que hay inexactitudes históricas, por ejemplo en los años, en los nombres de algunos de los equipos que se enfrentan en la FA Cup, en la Copa de la Football Association. También hay inexactitudes en algunos de los sucesos que se relatan en la serie, pero lo que sí es cierto, y a mí me parece esto primordial, es que la miniserie nos ofrece una recreación visual muy interesante de cómo era y de cómo se vivía el fútbol en estos años victorianos de su prehistoria, y refleja además ciertos temas sociales y también deportivos que resultan de enorme importancia. Vamos a hablar de algunos de estos temas que aparecen en la serie, dramatizados, que aparecen reflejados en esta serie de English Game.
Una de las cosas, y quizá la más importante, uno de los elementos más importantes, es que la serie refleja la división estricta que existía entre las clases sociales en estos años de 1870 a 1880 y posteriores en Inglaterra. Una división estricta entre la aristocracia, por un lado, y la clase trabajadora. Vemos esa división en muchos aspectos, pero especialmente en el caso de esta serie en lo que se refiere a la práctica del fútbol. La aristocracia, por su lado, fijó las normas del fútbol, practicaba el fútbol de una manera amateur en las escuelas privadas más selectas del país y consideraban además el fútbol como su deporte, como una propiedad suya, y querían controlarlo y usarlo como actividad deportiva de unos pocos privilegiados, es decir, querían controlar el deporte para mantenerlo de una manera elitista entre las personas que pertenecían a la aristocracia y tenían acceso a estas escuelas selectas en Inglaterra. Esto la aristocracia, pero por otro lado tenemos, y vemos también en la serie, a la clase trabajadora. El fútbol, en cuanto a la clase trabajadora, está conectado con las fábricas, con la revolución industrial en Inglaterra también, y en este caso, en la serie, se centra en las fábricas textiles del algodón, en los famosos cotton mills, que es donde realmente se desarrolla la historia que cuenta The English Game. También para la clase trabajadora el fútbol se empieza a convertir, de la misma manera que otros deportes como el boxeo, como el cricket, como el rugby, aunque quizá con mayor fuerza todavía, el fútbol se empieza a convertir en un espectáculo para un grupo enorme de personas que vivían en unas condiciones muy duras, y esto va a ayudar también a la profesionalización y a la popularización del fútbol. Me recuerda este hecho, el hecho de que el fútbol aparezca aquí descrito ya para la clase trabajadora como un espectáculo para un grupo enorme de personas, un espectáculo de masas. Me recuerda esto a algunos de los relatos de boxeo de Sir Arthur Conan Doyle, uno de los cuales, de Croxley Master, he comentado en otro vídeo aquí en el canal. El fútbol, por tanto, como podemos ver aquí en The English Game, aparece como elemento de unión y a la vez de separación entre las diferentes clases sociales. Otro elemento importante desde el punto de vista social, histórico y deportivo que aparece en la serie es la dualidad fútbol amateur versus fútbol profesional, es decir, el amateurismo versus la profesionalización. The English Game dramatiza los primeros pasos hacia la profesionalización del fútbol. Los aristócratas, que eran jugadores de fútbol y a la vez controlaban la Football Association, la FA, eran contrarios, por supuesto, a la profesionalización como una manera de mantener el fútbol bajo su control, y también porque ellos no necesitaban el dinero que podían ganar a través de la práctica del fútbol. Pero el dueño de la fábrica textil de Darwen, que crea el equipo del Darwen FC en su fábrica, en su cotton mill, y después el propietario también del equipo de Blackburn, van a contratar a Fergus Suter y a Jimmy Love y les van a pagar por jugar en sus equipos. Así que de jugadores amateur pasan a poner la primera piedra para la profesionalización, la primera piedra para que el fútbol se convierta en un espectáculo de masas, en un posible negocio, en aquellos momentos en un negocio todavía naciente que todos estos años después, pues casi siglo y medio después, se ha convertido en un negocio a nivel global que mueve miles de millones de dólares, ¿no? Pese a la oposición de la aristocracia, que trataba de controlar la práctica del fútbol y trataba de impedir la llegada de la profesionalización, por supuesto, pese a la oposición de la aristocracia, la profesionalización llegaría muy pronto en Inglaterra, ya en los años posteriores de la década de 1880, hacia mediados finales de la década de 1880, es decir, solamente unos cuantos años después del momento histórico en el que está ambientada esta serie The English Game.
Otro elemento interesante de la serie que se refleja en The English Game es el paso del fútbol como pasatiempo para algunas clases privilegiadas y también como pasatiempo para las clases trabajadoras en cierto sentido, pues se ve el paso del fútbol de un pasatiempo a una actividad reglada y una actividad ya organizada. En esto la Football Association o la FA, la Asociación del Fútbol en Inglaterra o en las Islas Británicas, es un órgano muy importante porque controla el fútbol y organiza la cada vez más prestigiosa FA Cup, una copa, un trofeo que se disputa anualmente y que cada vez está congregando a más equipos, no solamente equipos aristócratas, sino también equipos procedentes de la clase trabajadora. Se ve también en la serie una cierta democratización, entre comillas, del fútbol, que va a pasar a ser adoptado por las clases trabajadoras que muy pronto acabarán por arrebatar en el terreno de juego la Copa, la FA Cup, a los equipos aristocráticos. En un principio, por supuesto, los equipos aristocráticos, que tenían muchos más medios, mucho más tiempo para poder entrenar, y como digo, muchos mejores medios que los equipos de las clases trabajadoras, pues ganaban con muchísima facilidad la FA Cup, pero ya va a llegar un momento muy pronto en el que equipos procedentes de las extracciones sociales más bajas y más trabajadoras, pues arrebatarán la copa en el terreno de juego a los equipos aristocráticos, y esto se dramatiza en la serie, aunque no con una fidelidad total a los hechos históricos que realmente acaecieron en la Inglaterra decimonónica. También es importante subrayar el hecho de que la trama de The English Game incluye ciertos elementos de tipo social, que no tienen que ver necesariamente de una manera directa con la práctica del fútbol o con la popularización del fútbol, como son, por ejemplo, las relaciones entre aristócratas y sirvientes, algo que se ve también en Downton Abbey, algo en lo que parece que está muy interesado como productor y como escritor Julian Fellowes. Las difíciles condiciones, extremadamente difíciles en muchos casos, de las vidas de los trabajadores del sector textil en Lancashire, la dura realidad también de la maternidad fuera del matrimonio, que si ya es difícil en estos momentos, en el siglo XXI, pues no digamos cómo lo era, con el estigma social que además representaba en la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX. La adopción de bebés también como actividad comercial llevada a cabo por gente con muy pocos escrúpulos. Esto es algo que se ve en la serie también porque Lord Kinnaird y su esposa tienen algunos problemas para concebir hijos, y entonces se ve también este elemento en la serie, el de la adopción de bebés como actividad comercial. El alcoholismo, también la violencia en la familia, algo con lo que tiene que lidiar Fergus Suter en la relación tóxica que existe entre su padre y su madre, y bueno, hay muchos otros elementos sociales que creo que interesarán a quienes no estén interesados solamente en la historia del nacimiento y popularización del fútbol en esta época. También es cierto, para quien no esté tan interesado en la historia del fútbol, que The English Game se detiene a sí mismo en las historias personales de sus protagonistas, y aquí es donde el elemento ficticio es, si cabe, más evidente. La relación, por ejemplo, de Lord Arthur Kinnaird con su esposa, la relación de Fergus con su familia, que está en Glasgow mientras que él está en Darwen, en Lancashire, en Inglaterra, también la relación de Fergus con Martha Almond, que es un personaje con quien va a tener una relación sentimental y que ella es además madre soltera, la relación de Jimmy Love con Doris, que va a ser primero su novia y después su esposa, etc. Es decir, las historias resultan interesantes porque también incluyen ciertos elementos humanos, ciertos elementos personales, aunque también es cierto que contienen ciertos elementos telenovelescos, ¿no? Extraídos de la telenovela, de las típicas soap operas, que inevitablemente aparecen aquí y que inevitablemente nos recuerdan también a Downton Abbey, que también tiene algunos de estos elementos en su trama, ¿no?
Esto es algo que quería comentar acerca de la serie para simplemente que quienes estén viendo este vídeo tengan una idea de qué trata esta serie sin ir demasiado a fondo a analizar su trama o a desvelar los sucesos que se cuentan en la trama, pero también quiero en esta parte final del vídeo hablar un poco de quiénes fueron Lord Arthur Kinnaird y Fergus Suter, los dos personajes principales de esta serie, una miniserie de English Game que se basa en estos personajes históricos, pero como ya dije antes, no pretende ser del todo fiable históricamente, así que vamos a ver brevemente, vamos a ofrecer unos breves apuntes biográficos acerca de estos dos personajes que están basados en personajes realmente históricos y reales que vivieron en esa época y se enfrentaron también en el terreno de juego, empezando por el personaje aristócrata que es Lord Arthur Kinnaird, interpretado, como decía, por Edward Holcroft en la serie. El Lord Arthur Kinnaird que aparece aquí en la serie, al que se hace referencia en la serie, es el 11º Lord con ese nombre de Kinnaird y nació en el año 1847 y murió en 1923. Nació en Inglaterra, pero era de familia escocesa y de hecho llegó a defender los colores de Escocia como futbolista en más de una ocasión en esta época inicial de los partidos de fútbol internacionales. Procedía, por supuesto, de una familia de banqueros que después de muchas fusiones acabarían fundando el conocido Barclays Bank. Destacó como deportista no solamente en el fútbol, sino en muchos otros deportes como el tenis, la natación, el atletismo, el remo incluso, pero sobre todo en el fútbol, al que dedicó una gran parte de su vida, ya no solo en los terrenos de juego, sino también desde un punto de vista administrativo. Jugó en prácticamente todos los puestos, incluso como portero, ya desde sus años como alumno en la prestigiosa escuela, en el prestigioso colegio del Eton College. Su palmarés deportivo es impresionante para la época. Ganó la FA Cup de fútbol con el Wanderers Football Club en 3 ocasiones y con los Old Etonians, que es el equipo que aparece aquí en la serie de English Game, en 2 ocasiones, es decir, 5 veces ganó la FA Cup y participó en otras 4 finales que perdió, estas 4 finales que perdió con los Old Etonians, es decir, en total participó en 9 finales de la FA Cup y ganó 5 y perdió 4. Era un jugador incansable. Se dice de él, por lo que he podido leer, que llegó a jugar 5 partidos de fútbol en una sola semana. No le preocupaba en absoluto el desgaste físico que eso pudiese ocasionar. Llegó a jugar 5 partidos de fútbol en una sola semana y se le conocía por su juego duro y por su juego extremadamente físico en unos años en los que driblar y conducir el balón era mucho más común que el juego de pase y toque, aunque Jimmy Love y Fergus Suter, por lo que parece, tuvieron mucho que ver en la popularización y difusión de un juego de más pase y toque de balón. Lord Arthur Kinnaird hizo muchísimo, además, por popularizar el fútbol y por acercarlo también a las clases trabajadoras. Esto se refleja claramente en la serie de English Game. Y en 1890, habiendo dejado los terrenos de juego, sucedió a Francis Merendon, que es un personaje histórico que también aparece en The English Game, como presidente de la Football Association, de la FA, un cargo que desempeñaría durante 33 años hasta su muerte en el año 1923. Ese es el Lord Arthur Kinnaird histórico en el que se basa parte de la serie The English Game. Tenemos, por otro lado, después de este personaje aristocrático, al personaje procedente de las clases trabajadoras y es un futbolista que quienes hayan estudiado la historia del fútbol, sobre todo sus inicios, pues al menos les sonará el nombre. Nació en 1857 y murió en 1916, es decir, unos 7 años antes
que Lord Arthur Kinnaird, y se enfrentó a Kinnaird en los terrenos de juego, en la vida real también, y no solamente en las pantallas de televisión de la serie The English Game. Fergus Suter es un futbolista, o fue un futbolista escocés de la ciudad de Glasgow, uno de los mejores de su generación, y probablemente, aunque esto no está totalmente claro, pero probablemente sea uno de los primeros futbolistas profesionales, es decir, uno de los primeros futbolistas que dejaron su trabajo y que se dedicaron a jugar al fútbol como profesión, como su actividad profesional. Era cantero, lo que en inglés se llama stonemason, es decir, trabajaba con piedra. No era trabajador textil, como se ve en la serie, era cantero, pero su talento para el fútbol era indiscutible. Empezó jugando en el equipo de Partick, en Escocia, pero pronto lo fichó el equipo inglés de Darwen FC, que ya se había llevado también a su compañero Jimmy Love del equipo de Partick. Era bastante típico en esta época que algunos equipos ingleses se trajesen a algunos jugadores escoceses que estaban despuntando en esos momentos. Comienza así la carrera profesional de Fergus Suter, y digo profesional entre comillas porque, aunque es cierto que le pagaban por jugar, era algo que se tenía que mantener en secreto, era algo que se hacía pues de una manera no abierta, porque el profesionalismo, como se ve en la serie, en estos momentos, en 1870, 1880, pues todavía no había llegado y no estaba permitido por la Football Association. Pero Fergus Suter abandona su trabajo como cantero. Aunque oficialmente era amateur, parece que recibía dinero por jugar al fútbol y por tanto pues pudo dejar su trabajo como cantero. En 1880, como se ve en la serie, deja Darwen para jugar con su equipo rival, el equipo rival de Darwen, que era el Blackburn Rovers. Supuestamente, de nuevo supuestamente, porque nada de esto está muy claro, recibiendo dinero por jugar al fútbol en ese equipo también. En la práctica, por tanto, este cantero ya no era un cantero, sino que era un profesional del fútbol. Además, Fergus Suter, junto con su compañero y amigo Jimmy Love, contribuyó al desarrollo de la táctica y de la manera de jugar al fútbol, como ya apuntaba antes. Su forma de entender el fútbol se basaba ya en estos momentos, en los años de 1870 y 1880, en el pase y en el toque de balón, mucho más que en driblar y conducir la pelota, algo que era totalmente revolucionario en aquellos años. Con Blackburn Rovers llegó a ganar la FA Cup en 3 ocasiones, en 1884, 1885 y 1886, 3 años seguidos en los que Blackburn Rovers ganó la FA Cup, y participó o había participado anteriormente en una final más en el año 1882, final que en ese caso perdió. En cuanto a la Liga Inglesa, no a la FA Cup, la Liga Inglesa se fundó en 1888 y en esos momentos Fergus Suter ya prácticamente estaba retirado y solamente llegó a jugar un partido en la Liga Inglesa, que como digo se fundó en 1888, es decir, pocos años después del momento histórico en el que se ambienta esta serie. Tras retirarse, Fergus Suter regentó un hotel en Darwen y acabó falleciendo en Blackpool, no muy lejos de Liverpool, en el año 1916. Para terminar el vídeo quiero comentar que al término del 6º y último episodio de The English Game se dice que en 1885 la FA, la Football Association, permitió el uso de jugadores profesionales finalmente, y entonces, a partir de entonces, ningún equipo amateur volvió a ganar la copa de la Football Association. En este sentido, por tanto, Fergus Suter y Jimmy Love, de quien por cierto se sabe muchísimo menos que sobre Fergus Suter, fueron pioneros en este sentido, es decir, fueron pioneros en lo que fue el proceso de profesionalización del fútbol en la Inglaterra de finales del siglo XIX, en la Inglaterra de la década de 1880. En definitiva, una serie muy interesante que yo creo que interesará tanto a quienes gusten de la historia del fútbol como también a quienes estén quizá menos interesados en la historia del fútbol, pero sí les guste ver una serie que ofrezca una historia interesante
y bien contada. De nuevo, Julian Fellowes ha hecho un buen trabajo, de la misma manera que con Downton Abbey, y se pueden ver algunos elementos, como digo, semejantes en The English Game y Downton Abbey. Recomiendo sin ninguna duda esta serie, que ustedes pueden ver si les interesa en la plataforma de Netflix, y su título es El Juego Inglés o The English Game. Muchas gracias por su atención. Soy Antón García Fernández. He grabado este vídeo en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en abril del año 2020. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto podrán ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por la atención. Seguimos en contacto a través de este canal de YouTube, Antón GF, y si han visto la serie ya, pues pueden dejar algún comentario diciéndome qué es lo que les pareció esta serie en el casillero que aparece aquí debajo para comentarios acerca del vídeo. Yo responderé si así me parece oportuno. De nuevo, gracias por la atención y hasta la próxima ocasión.